Vamos a explicar el concepto de dilatación lineal. La dilatación es el cambio de tamaño de un objeto producido por un cambio de temperatura. A mayor temperatura, el tamaño del objeto se incrementa. Ahora, la causa es que, pues nosotros hablamos de que todos los objetos sólidos tienen átomos que vibran a una cierta amplitud. Y cuando la energía térmica aumenta, es decir, la temperatura también aumenta, esta amplitud se vuelve un poco más grande, de tal manera que se produce un cambio en las dimensiones de nuestro objeto. Aquí tenemos el ejemplo de cómo un objeto lineal con una cierta longitud inicial, cuando se le aplica calor, este objeto aumenta su temperatura y por lo tanto sufre un aumento de dimensiones debido al aumento de temperatura. A esto entonces se le conoce como dilatación. Tenemos tres tipos de dilataciones: lineal, superficial o de área y volumétrica. Aquí estamos observando una dilatación lineal debido a que el aumento se presenta en su longitud. Vamos a tener nosotros que para poder calcular qué tanto un objeto cambia sus dimensiones con respecto a su cambio de temperatura, tendremos la fórmula delta L es igual a alfa longitud inicial por delta T. ¿Qué es cada una de estas variables? Delta L es el cambio en la longitud final menos longitud inicial. Alfa va a ser un coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación lineal está bien conocido y ya se encuentra bien definido para cada uno de los materiales. La L subíndice 0 es mi longitud inicial y delta T es el cambio de temperatura, una temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí marca el libro esto como una segunda fórmula, pero realmente es la misma, solamente que tenemos nuestro coeficiente de dilatación lineal despejado. Alfa entonces es igual a delta L sobre L subíndice 0 delta T. Si observamos nosotros las unidades de nuestro coeficiente de dilatación, vamos a tener que nuestro cambio en la longitud puede ser en metros, puede ser incluso en centímetros. A fin de cuentas, lo que tengo que tener cuidado es que las unidades de mi cambio de longitud con respecto a mi longitud inicial sean las mismas, porque si, por ejemplo, tengo el cambio de longitud en metros y la longitud inicial en metros, se van a cancelar y finalmente solamente quedarán los grados Celsius de mi cambio de temperatura. Por lo tanto, el coeficiente de dilatación lineal se mide en 1 sobre grados Celsius, o también se puede encontrar como grados Celsius a la menos 1. Debido a que con frecuencia los problemas nos piden calcular una longitud final, también se llega a utilizar esto como si fuera una fórmula adicional, aunque realmente es nuestra fórmula delta L es igual a alfa L subíndice 0 delta T. Pero si en lugar de poner delta L sustituimos L final menos L inicial, la menos L inicial pasa como más L inicial a este lado y obtenemos esta expresión de la fórmula que dice que longitud final es igual a longitud inicial más coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por cambio de temperatura. Es simplemente sustituir en nuestro delta L, L final menos L inicial y despejar nuestra L final. Algunas de las aplicaciones más comunes de la dilatación lineal de los objetos se encuentra en los trenes. Nosotros observamos cómo en los trenes siempre hay una junta que tiene un cierto espacio y permite que las barras de metal puedan dilatarse sin que exista daño entre ellas. La fuerza de dilatación de las barras de metal puede llegar a ser tan grande que puede provocar que nuestra vía se desvíe y entonces provocar un descarrilamiento. Otro de los ejemplos de dilatación lineal, el tendido de los cableados que permiten que lleguen a nuestras casas la energía eléctrica. Vemos nosotros que tienen un cierto pandeo. Este pandeo es principalmente para evitar que cuando haya un cambio de temperatura y estos cables se contraigan, vayan a jalar al poste y terminen finalmente tronando o tumbando al poste contiguo.
La dilatación superficial es lo mismo que la dilatación lineal. Sin embargo, estamos hablando de que ahora la dilatación se efectúa tanto a lo largo como a lo ancho. Tenemos entonces que la fórmula es muy similar. Cambio de área va a ser igual a 2 veces alfa por el área inicial por el cambio de temperatura. La fórmula es igual a la del cambio de longitud. Sin embargo, aquí me aparece una diferencia. Es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. A la fórmula del cambio de área le vamos a agregar lo que va a ser nuestro coeficiente de dilatación superficial, que se va a representar con una gamma. Y gamma va a ser igual a 2 veces alfa. Entonces nuestras fórmulas finalmente quedarían como se ven aquí en esta expresión. El cambio de área va a ser igual a el coeficiente de dilatación de área, que sería representado con gamma por el área inicial por el cambio de temperatura. Y si quisiéramos nosotros encontrar el área final, recuerden, sustituyo aquí área final menos área inicial y despejo y obtengo que área final es igual a área inicial más el coeficiente de dilatación de área por el área inicial por el cambio de temperatura. Un ejemplo muy común sobre el coeficiente de dilatación de área se puede observar en la dilatación del concreto en varias de sus aplicaciones. Por ejemplo, en nuestras banquetas nosotros observamos que siempre existe una junta que permite tener un espacio para que mi bloque de concreto pueda dilatarse y volverse a encoger, cambiar sus dimensiones de acuerdo a la temperatura sin que haya una fractura en el concreto. Aquí tenemos otro tipo de juntas y siempre entre estas juntas hay un material flexible que permite que nuestros bloques de concreto aumenten y disminuyan sus dimensiones de acuerdo a la temperatura. Incluso aquí podemos ver qué pasa si no se considera la dilatación del concreto. Incluso existen normas que regulan esta situación para evitar fracturas, ya que podemos ver aquí, dice, aquí en esta imagen se puede ver el desprendimiento por dilatación de arcilla y encogimiento del concreto. Y entonces se ve como los ladrillos, pues si no se consideró adecuadamente este factor de la dilatación, los ladrillos se botan unos con otros conforme hay cambios en las dimensiones por los cambios de temperatura. Incluso en el diseño de los puentes se tiene que tomar en cuenta este factor de dilatación a fin de que la estructura de acero tenga hacia dónde dilatarse. Por último veremos la dilatación volumétrica y las fórmulas son lo mismo. Cuando hablamos de dilatación volumétrica hablamos de aumento de dimensión en todas las direcciones, largo, alto, ancho, y también aplica al aumento de volumen de líquidos, gases y obviamente también de sólidos. Las fórmulas quedan exactamente iguales a las que vimos anteriormente. El cambio de volumen va a ser igual al coeficiente de dilatación, que en este caso vamos a hablar de un coeficiente de dilatación volumétrico que se representa con el símbolo beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Es la misma fórmula, pero en lugar de cambios lineales o cambios de área, ahora hablamos de volúmenes. Y el volumen final va a ser igual al volumen inicial más el coeficiente de dilatación volumétrico por el volumen inicial por el cambio de temperatura. De la misma manera, aquí tenemos una tabla para conocer el coeficiente de dilatación volumétrica de los materiales más comunes. Si se fijaron ustedes, pues no aparecía ninguna tabla en el tema de dilatación superficial. Para ese caso nosotros tendríamos que utilizar la tabla de dilatación lineal y tendremos que multiplicar este factor por 2.